Lo primero que quería hacer era dos cosas. Primero, expresar mi agradecimiento y admiración a Fundaluce, que sepan que como oftalmólogo, como miembro de la Sociedad Española de Retina Vitrio, y de alguna manera quiero expresar aquí el compromiso de todos mis compañeros por intentar ayudar en la medida que podamos en resolver los problemas que tienen los pacientes, y en este caso concreto los pacientes afectados con distrofias y degeneraciones retinianas. Y la otra cosa era expresar también mi profunda admiración a Carmen Ayuso, con la que hace muchísimo tiempo que admiramos, y que es un privilegio y un orgullo el estar hoy aquí y compartir este rato con ella, ¿no? Y a Germán quería decirle que cuando me ha presentado, no sé, yo pensaba que no era yo, claro, luego sabiendo que soy Manuel ya me he dado cuenta que no era yo. Yo no tengo una agenda demasiado apretada y además venir de Valladolid aquí son 50 minutos en AVE, que es una maravilla. Pero además quiero decir una cosa, estoy totalmente de acuerdo que Valladolid es una ciudad que merece la pena, pero yo he nacido al lado de la Plaza Manuel Becerra, en la calle Benito de Castro. Es decir, soy madrileño y además lo tengo a mucha honra. Quiero comentaros un poco lo que estamos haciendo con los tratamientos para la DMAE seca. Y alguien podría pensar que por qué dedicamos a la DMAE seca. Y yo os diría que quiero transmitiros dos o tres mensajes, ¿no? El primero de ellos es una razón estratégica, es la más frecuente, no hay ninguna duda. Hasta la fecha no tiene ningún tratamiento establecido, es bastante bilateral, es mucho más frecuente que las húmedas y además aumenta con la edad. Pero es que además yo pienso que gran parte de los tratamientos que puedan aparecer para esta enfermedad pueden ser aplicables a otras enfermedades y por lo tanto, como hay una razón estratégica, pues por eso nos hemos dedicado a la DMAE seca. Paola ha debido llevarse el láser, el pointer, digo yo porque me ha dejado un bolígrafo, ¿no? Ah, dentro, es que, claro, no eres solo un ángel, sino que además eres una persona ordenada, cosa que yo no soy. Yo no lo hubiera encontrado jamás si no hubiera estado encima de la mesa. Gracias, Paula. Entonces, para saber lo que se está haciendo es muy fácil para mí, que soy clínico, entro dentro de una página que es la del National Eye Institute y ahora mismo sabéis que todos los ensayos clínicos, para poder ser publicados, tienen que estar registrados. Si no lo has registrado a su inicio, no te sirve absolutamente para nada y hay algunas cosas que se están haciendo para la degeneración macular asociada a la edad. Yo voy a comentaros dos o tres que me parece que son interesantes. El primero de ellos es un fármaco que es la fenretidina, la comercializa una empresa norteamericana que se llama Sirion Therapeutics y es básicamente es una proteína que lo que hace es fijar la vitamina A, parte de los metabolitos de la vitamina A, concretamente el retinol, porque el retinol cuando se fija en la retina es tóxico y entonces pues se supone que eso puede mejorar esta enfermedad. Quería deciros que en la reunión más importante que tenemos los investigadores en ciencias de la visión, que es ARVO, en el año 2009, ya presentaron el primer ensayo clínico hecho sobre 78 pacientes. Y en ese grupo de pacientes ellos llegaron a la conclusión de que, así como las lesiones van creciendo, sabéis que en la zona, en la DMAE, en la degeneración macular asociada a la edad, a partir de ahora le voy a llamar DMAE porque si no es muy largo, seca, se va creando una zona de atrofia. Bueno, pues en el grupo control, en aproximadamente 2 años de seguimiento, 18 meses de seguimiento, crece el área de atrofia en un 41%, cuando se trata a estos pacientes con estas dosis de este fármaco, solo un 22%, ¿no? Pero todas las casas están en lo mismo. Entonces, recientemente, tanto en el 2010 como ahora en el 2011, en el meeting de la Academia Americana de Oftalmología, estos investigadores han dicho que además el porcentaje de pacientes con formas secas que desarrollan neovasos, que es una complicación seria para los pacientes, se disminuye aproximadamente en el 50% y supongo que están ahora intentando también sacarle beneficio a este resultado que han encontrado en humanos. El siguiente fármaco que os quería comentar es uno que me parece interesantísimo. Es un antioxidante, es un fármaco que lo que hace es regular a la baja un factor nuclear que conocen muy bien los investigadores básicos, que es el NF-κB, que es bastante inespecífico y que se activa por muchas cosas, entre ellos por la inflamación. Y lo que es interesante de este fármaco, que se llama OTT-551, es que es tópico. Es decir, es el primer fármaco que nosotros sepamos que se intenta aplicar en forma de colirio. Y a nosotros eso nos ha parecido realmente interesante, ¿no?
Alguien puede pensar que con la forma tópica no se van a alcanzar niveles importantes en la retina, y eso no es verdad. Hay algunos fármacos que por vía tópica son capaces de obtener valores altos a nivel del segmento posterior, que es como los oftalmólogos, los clínicos denominamos no solo a la retina, sino la coroides. Bueno, se han hecho un estudio piloto con 10 pacientes, dándole estas gotas, y parece que hay un cierto efecto positivo. La mala noticia es que esto lo dijeron hace 2 años, yo he hecho una búsqueda bibliográfica reciente y no he encontrado ninguna actualización. Pero yo creo que es una vía interesante que merece la pena que sigamos todos. El siguiente cosa que quería comentaros es esta, y es algo que uno le puede parecer como alejado de toda esta historia, porque es nada más y nada menos que estimular transcornealmente a los pacientes. Y alguien puede decir, bueno, esta gente no está bien de la cabeza, ¿no? Porque van a utilizar sistemas eléctricos de estimulación para que se frene la degeneración macular asociada a la edad. Bueno, esto ya se está haciendo de alguna manera en personas que tienen sordera congénita. Y esto es un trabajo realizado por un grupo bastante serio, que es el grupo del profesor Trenner. Y acaban de publicar recientemente, es decir, está todavía online, un trabajo donde lo que intentan de alguna manera es probar que esto tiene eficacia en pacientes, y en pacientes con retinitis pigmentosa. La buena noticia es que lo han publicado, la mala noticia es que dicen que el número de pacientes que han testado es muy pequeño y que necesitan todavía una muestra más grande para poder llegar a alguna conclusión. Por lo tanto, fijaros, hay algunos fármacos que están en marcha, uno de ellos que nos parece a los oftalmólogos muy interesante, que es por vía tópica, y otros sistemas que sin ser fármacos pueden ayudar, como es el de la estimulación transcorneal eléctrica. Pero a fecha de hoy, la verdad es que yo como oftalmólogo no tengo nada que poder ofrecer a los pacientes, y eso de verdad de corazón nos crea una profunda frustración. Entonces nosotros en Valladolid hemos volcado nuestras esperanzas en las denominadas terapias avanzadas. No porque creamos que van a sustituir a las otras. Yo creo que resolver las enfermedades de los pacientes exige el esfuerzo de todos, y yo creo que es simplemente nuestra pequeña contribución a intentar resolver un problema que conocemos bastante bien como oftalmólogos. Las terapias avanzadas incluyen la terapia celular, es decir, la de células madre, la terapia génica y aplicaciones de la nanomedicina. Y esta diapositiva que pongo aquí la pongo a propósito, porque quisiera al final dejar 2 o 3 mensajes claros, y uno de estos mensajes es que estas medidas, estos tratamientos están dentro de una normativa que está diseñada por la Agencia Europea del Medicamento y, por lo tanto, traspuesta a la Agencia Española del Medicamento. No se pueden hacer inventos en la cocina de la casa de uno. Esto no se puede aplicar en cualquier sitio, porque la manipulación de células en España, precisamente porque la Administración Pública Española pretende, ante todo, la seguridad de los pacientes, hace que tengan que cumplir unas normas que se llaman básicamente Good Manufacturing Practice, que para que todo el mundo lo entienda, la manipulación de células, la terapia celular, tiene que seguir las mismas normas que sigue cualquier laboratorio que quiere poner un producto en el mercado. Y este es un mensaje que quisiera dejar a todos muy claro, que no se pueden hacer experimentos si no se tiene el entorno adecuado, que tiene que estar autorizado por la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad. Bien, en Valladolid estamos trabajando en varios frentes, en terapia celular. El grupo de superficie ocular que lidera la doctora Calonge ya está trabajando con seres humanos. Lo que pasa es que la superficie ocular es mucho más fácil, más accesible, y ya tenemos pacientes seguidos durante al menos 2 años. Nosotros, los de retina, vamos un poco más lentos, y es lo que voy a intentar contar hoy. También estamos trabajando en ingeniería tisular y intentando aportar algunas de las ventajas que creemos que pueden tener en terapia génica. Y quisiera decir que todas las iniciativas españolas que hay en terapia celular y en nanomedicina se encuadran en grandes estructuras creadas por el Gobierno español, a las cuales nosotros pertenecemos. Desde el punto de vista de estructura, la más importante es el CIBER. Hay varios CIBER, 9, hoy hemos visto uno de ellos, pero hay otro que es también importante, que es el BBN. El BBN es el de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Pero también hay una red importante que es la red Tercel. La red Tercel es la red de terapia celular del Ministerio, y hay una institución cofinanciada por la Junta de Castilla y León y el Instituto de Salud Carlos III, que es el Centro en Red para Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León. Pues bien,
en España y en la mayor parte de Europa, la mayor parte de las experiencias se dedican a dos campos. Uno es la reconstrucción de la superficie ocular, por razones de accesibilidad es bastante más fácil, y la siguiente son el tratamiento de las formas secas de la degeneración macular asociada a la edad. Antes de comenzar con contar muy brevemente lo que estamos haciendo, quería avanzarles una novedad que hay y que nosotros la seguimos muy de cerca. Es la denominada tecnología de encapsulación celular. Hay una manera de utilizar las células madre evitando parte de los problemas que, por lo menos desde un punto de vista teórico, se pueden presentar. Y es la siguiente: nosotros podemos coger células, modificarlas genéticamente para que expresen aquello que nosotros queremos y las podemos rodear de una cápsula y metemos eso dentro del ojo. Y eso tiene algunas ventajas. La primera es que esas células no pueden salir de la cápsula y por lo tanto no pueden hacer cosas raras en el interior del organismo. Eso es importante. La segunda es que si esa cápsula es eficiente va a defender a las células del ataque del sistema inmune. Porque cualquier cosa rara que metamos nosotros en nuestro organismo, el sistema inmune se lo va a intentar cargar. Pero, como estas cápsulas tienen poros, son capaces de hacer que penetren los nutrientes que necesitan las células que están aquí dentro para que puedan vivir durante muchos meses, y quizá lo más importante es que son capaces de permitir que salga aquello que queremos que las células hagan. Bueno, hay una empresa en Estados Unidos que es Neurotech, que ya ha presentado algunos resultados sobre células, tecnología de encapsulación celular. Básicamente lo que están fabricando es un compuesto, esas células, que son el CNTF, que es el Ciliary Derived Neurotrophic Factor, que teóricamente es un factor que es capaz de rescatar fotorreceptores. Pero si yo tuviera la posibilidad de hablar con los investigadores, y les aseguro que lo he intentado y no he podido hablar con ellos, les diría que no tengo seguridad en este factor, porque puede hacer otras cosas en la retina que a mí no me gustan. Pero, naturalmente, yo soy bajito, vivo en Madrid, en Valladolid, y los investigadores norteamericanos no me han hecho el más mínimo caso, como por otra parte es normal. Bien, sin embargo, si yo, en lugar de llamarme Pastor, me llamara George Williams, pues en el año 2009, en el meeting de la Academia Americana de la Oftalmología, podría haber presentado esto, ¿no? Que son 48 pacientes a los que les han metido el implante y les han seguido durante 12 meses, ¿no? Y encuentran que parece que hay una mejoría en la reducción de la agudeza visual. Esto es un pequeño truco, es decir, usted está perdiendo visión, pero si yo le pongo el implante va a perder visión a menos velocidad. Bueno, esto es bastante complicado de aceptar desde el punto de vista científico. Y la otra cosa que han hecho es medir, con un sistema que tenemos bastante sencillo, que es el OCT, medir un poco el volumen macular. Y parece que el volumen macular aumenta en aquellos pacientes que tienen el implante. Que esto sea, digamos, una garantía de un beneficio, pues todavía lo estamos siguiendo, ¿no? La otra buena noticia es que esta tecnología no hay que buscarla muy lejos. José Luis Pedraz, que es catedrático de Tecnología Farmacéutica de la Universidad del País Vasco, trabaja en tecnología de encapsulación celular, por lo tanto podemos estar tranquilos. En España hay gente que está trabajando en este tema, ¿no? Pero nosotros en Valladolid estamos trabajando o intentando trabajar en el trasplante epitelio pigmentario, porque nos parece una capa muy interesante la retina, ¿no? Y lo que quisiera transmitirles es que esto para nosotros no es ninguna novedad. Peter Gouras, en el año 1984, fue el primero que lo intentó. Y luego hay un personaje ilustre que se llama Golan Peyman, que en 1991 fue el primero que lo intentó en humanos. Intentó trasplantar epitelio pigmentario. Desde esa época acá se han seguido haciendo experimentos y hemos ido aprendiendo muchísimas más cosas sobre el epitelio pigmentario de la retina, nosotros que somos clínicos. Y básicamente lo que nosotros en estos momentos estamos intentando hacer son varias cosas. La primera es buscar una matriz que permita que las células crezcan correctamente, y ahora les explicaré en un minuto, intentaré hacerlo el porqué. Segundo, intentar crear un modelo de atrofia en un animal que no sea un ratón, sino que sea un animal un poco más parecido al ser humano, y lamento comunicarles que, como todos ustedes ya conocen, además del mono está el cerdo. O sea que el cerdo ya saben que es muy útil, que va fantástico, que se puede aprovechar casi todo y además desde el punto de vista de la retina también es bastante parecido a nosotros. La otra cosa que queremos hacer es buscar células madre e intentar diferenciarlas en células maduras de epitelio pigmentario. Pero en esta aventura, que llevamos bastante tiempo trabajando, nos acabamos de encontrar con una sorpresa que van a ser ustedes los primeros en escucharla. ¿Por qué nos fijamos en el epitelio pigmentario? Hombre, porque el epitelio pigmentario es una maravilla de células. Es una monocapa, con lo cual es bastante fácil de trabajar con ella, por lo menos en teoría.
reconstituir la retina, yo creo que a fecha de hoy me parece misión imposible, porque todos conocen que tiene un montón de neuronas, establecen un montón de circuitos, procesan la información, o sea, va a ser complicado. Yo no digo que no se logre, yo creo que no se puede apostar contra la ciencia porque tienes lo tienes perdido la apuesta, pero yo no lo veo a corto plazo. Y sin embargo el epitelio pigmentario solo es una monocapa. Claro, es una monocapa muy especial, porque son unas células fantásticas, hacen casi de todo. Son capaces, por supuesto, de bloquear la luz, por eso están pigmentadas, pero además regulan el transporte desde la coroides, que es donde se nutren los fotorreceptores, tiene que ver con el ciclo visual, son capaces de comerse, fagocitar los fotorreceptores para que se renueven y además son una maquinaria extraordinaria para la secreción de factores. Seguramente han oído un factor, porque los oftalmólogos lo tratamos de inhibir, que es el vascular endothelio growth factor. Este factor es un proangiogénico y el epitelio pigmentario en condiciones normales lo segrega. Pero también segrega otro factor que es el mayor antiangiogénico que tenemos, que es el Pigment Epithelial Derived Factor. Por lo tanto, el epitelio pigmentario es una estructura muy interesante. Pero el epitelio pigmentario le pasa una cosa, es muy fácil cultivarlo. Si tú lo coges, lo pones a cultivar, rápidamente lo cultivas. Pero si está en cultivo, no se diferencia. ¿Y qué significa que se diferencie? Que no adopta, que no hace lo que tiene que hacer. Anda. ¿Y eso por qué? Porque necesita una cosa muy importante que es tener polaridad. Es decir, las células tienen que tener dos polos, el basal y apical. Y si no lo tienen, no son capaces de hacer ninguna de esas cosas que necesitamos para poder ver. Y hemos descubierto, los oftalmólogos, hace tiempo, que es fundamental el soporte sobre el que descansan las células, que es la membrana de Bruch en condiciones normales. Como en muchas de las enfermedades también está alterada la membrana de Bruch, una de las líneas de investigación que tenemos en el instituto es precisamente trabajar con nuestros compañeros de química del grupo Bioforge, que sintetizan polímeros que estamos intentando probar para ver si son capaces de remedar la membrana de Bruch, porque no solamente necesitamos epitelio pigmentario, necesitamos un soporte que además haga que las células actúen como actúan en condiciones normales en nuestras retinas. La siguiente cosa que estamos trabajando es en desarrollar nuestras técnicas quirúrgicas. Lamento que no lo vean los que no lo ven, pero estamos en el quirófano experimental de la Facultad de Veterinaria de León, estamos trabajando con cerdos y estamos poniendo a punto la técnica de trasplante epitelio pigmentario. Esto es una retina de cerdo, le hemos abierto un ojal en la zona de la mácula, vamos a la retina periférica, con el láser marcamos un cuadrado, cogemos, quitamos la neuroretina, nos quedamos con el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch y lo colocamos debajo. Eso significa que tenemos cirujanos preparados para cualquier técnica, por compleja que sea. No hay problema. Si en algún momento los investigadores básicos nos transfieren conocimiento, estén tranquilos que vamos a ser capaces de colocar lo que sea en aquella zona del ojo que los pacientes requieran. Bien. Y para que vean que esto no es solo, digamos, ciencia ficción, esto es un cerdo, aquí lo tenemos al mes y aquellos que lo puedan ver, pues verán que hay dos capas de epitelio pigmentario. Es decir, un mes después el epitelio pigmentario que hemos trasplantado es viable, se mantiene en buenas condiciones. Por lo tanto, no nos preocupa las dificultades técnicas de poner algo por debajo de la retina, ya sabemos hacerlo. Pero, como les decía, estamos haciendo más cosas. Y una de las cosas que estamos haciendo es intentar utilizar el enorme potencial, por lo menos teórico, que tienen las células madre para poder aliviar algunas enfermedades. Células madre hay en muchos sitios. Por ejemplo, esta zona de aquí es la periferia del ojo. Esto es la zona de pasplana, esto es la base del vítreo, estos son los procesos ciliares de un ojo humano. Pues aquí hay aproximadamente unas 10.000 células madre, que pueden ser utilizadas y que podrían ser rápidamente transformadas en cualquier otro estirpe celular, entre ellas células del epitelio pigmentario. Esas células, si se cultivan, espontáneamente son capaces de expresar marcadores como el de células occludens 1, ZO1, que es típica de las reuniones epiteliales, pero más interesante aún es que son capaces de expresar un marcador que es RP65, que es un marcador bastante específico de células del epitelio pigmentario madura. Por lo tanto, si se cogieran de allí las células, teóricamente se podrían transformar con una enorme facilidad. Es un problema técnico serio. No es fácil acceder al cuerpo ciliar en un ser humano, pero digamos que se podría intentar. Pero como a nosotros nos parece que eso es complicado, estamos utilizando otras células madre mesenquimales.
hay de varios sitios. La más fácil de conseguir para nosotros son las derivadas de tejido adiposo, porque cualquier persona a la que se le hace una liposucción se pueden obtener un montón de células mesenquimales, pero también se puede hacer de médula ósea. Entonces, lo que hacemos es colocar las células en un pocillo y colocar estirpes celulares de epitelio pigmentario y ver si los factores que segrega el epitelio pigmentario tienen la capacidad o no de transformar a las células madre en células de epitelio pigmentario. Y no les voy a aburrir con diapositivas, pero es verdad. Las células mesenquimales empiezan poco a poco a adoptar aquellas características que deben de tener las células de epitelio pigmentario. Lo que pasa es que en este, digamos, proceso, pues descubrimos una cosa muy interesante. Para evitar que se nos contaminen los cultivos de las células madre mesenquimales con las células de epitelio pigmentario, a esas células las tratamos con un tóxico, que se llama mitomicina C, que los oftalmólogos utilizamos mucho en la cirugía del glaucoma. Entonces, si uno trata estas células del epitelio pigmentario con mitomicina C, la célula se muere, termina muriéndose al cabo de unas semanas y desaparece. Y esto, para nosotros, teóricamente, pues nos iba a servir para hacer que en los cultivos nuestros no hubiera contaminación de células del epitelio pigmentario. Nuestra sorpresa ha sido que cuando nosotros cocultivamos células mesenquimales derivadas de tejido adiposo con células a las que hemos intoxicado de epitelio pigmentario, las células mesenquimales rescatan parte del epitelio pigmentario. En verde están teñidas las células vivas, en rojo las muertas. El epitelio pigmentario, cuando le tratamos con mitomicina, a las 3 semanas se muere. Pero si nosotros lo cocultivamos con células mesenquimales, sin que haya contacto entre las células del epitelio pigmentario no todas se mueren, muchas de ellas se rescatan. Y esto tiene una enorme trascendencia, porque si esto se comprueba un poco más, podríamos transferirlo a la clínica a una enorme velocidad, a esa velocidad que supongo que a todos ustedes les gustaría y que nosotros como médicos también estamos deseando. Este es el grupo de retina del IOBA. Somos pocos, es mucho más numeroso, mucho más importante el grupo de la doctora Calonge, pero hacemos lo que podemos y, desde luego, es un poco, digamos, toda la gente que está trabajando en este tema. Pero quería dejarles 2 mensajes antes de acabar. El primer mensaje es que cuando yo empecé con oftalmología, los pacientes con distrofias y degeneraciones retinianas para nosotros nos producían un cierto rechazo. Yo no podía tratarles, no podía hacer nada con ellos, iba viendo cómo se deterioraban, tenían unos enormes problemas psicológicos. Quiero pedirles disculpas como médico y decirles que hace mucho tiempo entendimos el mensaje. Desde luego, en el IOBA de la Universidad de Valladolid está la doctora Coco, se formó específicamente para poder ayudarles y la primera cosa que hacemos, desde luego, es intentar poner todas nuestras energías a su servicio. Punto número 1. Como no podemos curar muchas cosas, la segunda cosa que hemos puesto es a nuestros investigadores a que estén al día, para que nadie les dé gato por liebre. Y eso lo tenemos clarísimo. Es decir, en la Universidad de Valladolid, en el IOBA, hay gente que está continuamente actualizando aquello que sale teóricamente con la capacidad de poder curar. Y nosotros lo analizamos, como somos científicos, con esa mentalidad. Por lo tanto, que sepan que estamos o intentamos estar al día. Y la tercera cosa es que les rogaría que, si tienen dudas, estamos a su disposición para poder aclararlas. Actúen luego como quieran ustedes. A fin de cuentas, ustedes son los pacientes y tienen el derecho a hacer lo que les dé la gana. Pero anuncios como este de un centro en la famosa, bien ordenada y maravillosa Alemania, en Colonia, donde lo ponen en castellano para que si acaso hay alguno de ustedes que lo lee, no le quede duda, donde son capaces de curar enfermedades neurológicas como lesiones de la médula espinal, esclerosis múltiple, la lateral amiotrófica, el Parkinson, el Alzheimer, la artritis, enfermedades cardiovasculares y de la visión, neuropatía e incontinencia, a mí me parece una indecencia. Yo creo que la Unión Europea debería tomar cartas en el asunto y evitar esto o este centro en China, donde naturalmente si ustedes pagan 9.000 euros, ellos están dispuestos a inyectarles lo que ustedes quieran. Este verano ha habido una noticia de un ciudadano norteamericano que, como la investigación en células madre en los Estados Unidos no está, digamos, favorecida,
se ha ido a que un investigador mexicano le inyecte células madre obtenidas de médula ósea en el espacio subretinano. Este paciente tenía una degeneración macular asociada a la edad y la noticia en los medios de comunicación es que ha vuelto a conducir. Eso es mentira. No hay nadie que pueda hacer que se recupere la visión. Dicen que lo hizo Dios, pero desde luego los oftalmólogos ya les puedo asegurar a ustedes que no. Una vez que un paciente tiene una pérdida de fotorreceptores, lo más que podemos aspirar, que es lo que estamos intentando hacer nosotros, es a detener o enlentecer la enfermedad. Pero esa ha sido la noticia, han dicho que ha vuelto a conducir.